Vamos ahora pues a resolver nuestra perspectiva de dos puntos de fuga, tomando en cuenta, al igual que los casos anteriores, primeramente la información que tenemos acerca del volumen que nosotros vamos a reproducir. Al igual que en la perspectiva de un punto de fuga, tenemos que analizar cómo se comporta esa planta, cómo se comportan esas elevaciones, para poder trabajar entonces un análisis angular. Ese análisis angular en este caso va a tener mucha más información, pero al igual que en el caso de la perspectiva de un punto de fuga, esa información la podemos manejar en otra escala, independiente de la escala final en donde vayamos a hacer nuestra perspectiva de dos puntos de fuga. Es decir, lo podemos hacer aparte y va a ser independiente al desarrollo de la perspectiva como tal. En nuestro caso, tenemos un volumen que se presenta como una figura parecida a una L. Aquí lo curioso es que nos hace falta un pedazo pues para completar un rectángulo. De todas maneras, aunque nos haga falta el pedazo, pues nosotros lo hemos completado con una línea segmentada, de tal manera que hagamos el mismo ejercicio que utilizamos cuando hacemos un isométrico, en donde nosotros tratamos, como quien dice, de completar la figura, o sea, como meterla dentro de una geometría regular para poder comprender muy bien posteriormente cómo la vamos a desarrollar. Aquí estamos claros, pues, que cada uno de los vértices tiene un nombre o una identificación a manera de letra para poder después, cuando hacemos la perspectiva, verificarlo. Y las distancias aquí pues se manejarán con los valores de 1, de 2 y de 3. O sea, no, en este momento, en este ejemplo, no vamos a trabajar directamente con distancias para no confundirnos, porque nos van a salir muchas distancias en el proceso. Luego la elevación frontal, pues estamos viendo porque es un volumen bastante sencillo que mantiene una altura constante, es decir, una altura igual para todo el volumen entero. Hasta ahí nosotros no tenemos mucha diferencia con relación a lo que hacíamos en perspectiva de un punto de fuga. ¿Qué pasa en nuestro análisis angular cuando hacemos una perspectiva de dos puntos de fuga? La parte del análisis angular como tal no nos cambia, pero sí nos cambia la forma en la que nosotros vamos a orientar nuestra planta con relación al plano de cuadro o LP. Recordemos que el análisis angular es un ejercicio que nosotros hacemos montado sobre el LP o el plano de cuadro. Aquí quizás me va a salir un poquitito, pero ojo, no tiene nada que ver con la planta, sino que es el mismo análisis angular. Como ustedes vieron en los ejemplos anteriores, esa planta puede estar arriba, puede estar abajo o puede estar intermedia. Es decir, parte de la planta puede estar arriba, parte de la planta puede estar abajo del análisis y en la perspectiva misma en su momento. Aquí lo importante es que si vamos a manejar ángulos, estemos muy claros en qué posición están esos ángulos, porque esa planta tiene que dibujarse en función del ángulo en el que estamos trabajando. En esta perspectiva nosotros vamos a trabajar con nuestra planta a 45 grados, es decir, yo tengo aquí con relación a al plano de cuadro 45 grados y aquí también tengo 45 grados. Quiere decir que esta zona que está aquí me está mostrando a mí que yo tengo entonces 45 grados con relación a el LP. Es decir, mi planta está girada a 45 grados con relación a mi esquina A. ¿Bien? En eso sí hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de que sean 45 grados porque el hecho de que sea 45 grados supone que más adelante va a ser más fácil poder rescatar las paralelas que vamos a necesitar. Al estar a 45 grados nosotros podemos identificar rápidamente que mi esquina A se va a intersectar con el plano de cuadro, pero que hacia el lado derecho de la planta la zona de intersección no nos está coincidiendo con un vértice de la misma geometría, sino que nosotros vamos a crear un vértice para nosotros poder más adelante ubicar nuestra planta. Esta zona de intersección con el plano de cuadro la vamos a denominar 1.
para poder saber que es un punto aparte que no tiene nada que ver con los vértices originales de mi planta. Hasta ahí, lo único que ha cambiado en mi análisis angular es que la planta como tal está girada a 45 grados. El desarrollo de mi análisis angular bien no me va a cambiar, va a ser bastante parecido como lo hacíamos antes. Yo voy a tener aquí en todo el centro, en este caso cuando me refiero a todo el centro será aquí el centro entre el punto A y el punto I, por decir algo. Voy a tener entonces lo que es mi eje visual, porque recuerden que el eje visual se puede poner hacia la izquierda, se puede poner hacia la derecha. Eso es algo que ustedes definen en algún momento mientras están definiendo su escenario de la perspectiva. En mi caso, yo voy a trabajar completamente al centro, porque sobre mi eje visual entonces yo voy a trabajar mi análisis angular. Entonces, al igual como lo hacíamos antes, mi análisis angular define primero el punto del observador o el PV. Para ello, igual como lo hacíamos antes, pues yo agarro mi escuadra de 45 y voy a tratar de hacer que mi figura esté por dentro de mis 45 grados. Vamos a decir que aquí lo logramos. En este sentido es como si yo estuviera trabajando con mi punto crítico, siendo la esquina C mi punto crítico. Van a ver que aquí puse mi escuadra y el punto C me está dando como un punto crítico ahí, y al otro lado pues aquí mi lado A no va a ser crítico, mi lado A va a estar bastante más hacia adentro. Entonces, hasta ahí es el análisis angular que nosotros hacemos siempre, en donde el punto C es el punto crítico y realmente no me afecta mucho la ejecución de mi análisis angular, como en el caso de la perspectiva de un punto de fuga. Quiere decir entonces que a mí se me va a generar una distancia, esta distancia que es del plano de cuadro a el PV, que es pues donde está el observador. Esta distancia que se ha generado aquí pues va a ser entonces mi distancia donde debería estar mi observador, y ahí no hay ninguna diferencia, es exactamente igual a lo que hacíamos antes y no ha cambiado nada nuestra perspectiva. Tomando en cuenta entonces que ya tenemos nuestro punto del observador definido, es aquí donde me va a cambiar un poquitito la construcción de mi perspectiva de dos puntos de fuga. ¿Por qué me va a cambiar mi perspectiva de dos puntos de fuga aquí? Antes nosotros agarrábamos y colocábamos la escuadra para poder definir, como quien dice, mi punto crítico o mi punto óptimo para mi punto de distancia. Ahora nosotros no vamos a definir el punto de distancia o el punto medidor. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es de una vez definir el punto de fuga y después entonces el punto medidor. Antes, en este momento, directamente nos íbamos al punto medidor, pero no, ahora vamos primero al punto de fuga o los puntos de fuga y luego vamos a buscar los puntos medidores, porque se van a dar cuenta que los puntos medidores están en este caso relacionados con los puntos de fuga, pero a la inversa. Entonces, ¿cómo se trabajan los puntos de fuga para esta planta que está a 45? En teoría deben ser líneas paralelas a la planta o a las caras de la planta. Entonces, hablando de líneas paralelas, nosotros tenemos que ver o verificar que nuestra planta está a 45 grados. Quiere decir que todas las líneas que se generan ahí están a 45 grados. Quiere decir entonces que yo me voy a ir en paralelismo con ese lado hasta que yo llegue a mi punto del observador. Es decir, yo tengo mi escuadra y
coincide con mi punto del observador. Muy parecido como lo trabajamos para el punto medidor en el caso anterior. Ahí donde tengo mi punto del observador, entonces yo voy a trazar mi línea a 45 grados y esta línea a 45 grados me va a llegar entonces hasta mi plano de cuadro, pero en este caso obviamente ya me está pisando parte del dibujo en este lado, y aquí esto lo que me va a crear a mí es mi punto de fuga derecho. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo para el otro lado, parándonos desde el punto del observador. Vamos a trabajar esta línea que sea completamente paralela al lado AF, y entonces yo tiro otra vez mi línea de 45 grados y esta línea de 45 grados debe llegar hasta el plano de cuadro. Obviamente ustedes hacen esto con un instrumento, les debe quedar bien. Yo aquí lo estoy tratando de hacer en la pared, casi a mano alzada. Este segundo punto que se me ha definido es mi punto de fuga izquierdo. Entonces ya ahí nosotros tenemos 3 puntos sobre el plano de cuadro. Estos 3 puntos, ¿cuáles son? El primero es el punto 1, que nosotros definimos como la intersección de la planta. El segundo, vamos a ponerle aquí que va a ser el punto de fuga izquierdo, y el tercero va a ser el punto de fuga derecho. Recordemos que este análisis angular pasa aparte de la planta, pasa aparte de la elevación, pero aquí por cuestiones de espacio pues se me ha intersectado una cosa con la otra.